Buenas tardes, estimados participantes de los programas de posgrado de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez. Bienvenidos a este encuentro en el cual voy a compartir con ustedes algunas de mis experiencias y de mis vivencias dentro del campo de la andragogía. Considero importante no solo plantear la andragogía desde el contexto de una educación permanente, sino también incorporar algo de esta cultura digital con la cual estamos conviviendo en los actuales momentos. Para ello, organicé algunas diapositivas donde iremos desarrollando el tema en función no solo de lo importante que es la andragogía para la formación de los educadores del futuro, por cuanto ellos serán los responsables de formar a esas personas que dentro de este proceso de educación permanente tendrán que asumir la responsabilidad de organizar un poco esta disrupción educativa que nos ha tomado como de sorpresa y para lo cual no estábamos preparados. Este escenario digital se ha caracterizado, por nuevas tecnologías, avances de la ciencia, una producción vertiginosa del conocimiento, desarrollo del mundo empresarial, unos cambios climáticos, también tenemos mucha preocupación por la forma como se está llevando a cabo los procesos económicos a nivel planetario. Y todo ello producto de una pandemia que nos tomó de sorpresa y que nos ha llevado a tener que inventarnos, reinventarnos, aprender, desaprender en un tiempo muy corto. Y es precisamente en base a eso es que la andragogía tiene una gran relevancia en este momento, porque estamos en presencia de una educación multimodal. Veníamos de una educación lineal, donde todo estaba muy bien planificado, organizado, todos manejábamos ese modelo educativo y nos encontramos de repente un día en que tenemos que asumir otras posturas y no tenemos otra opción porque no podemos negarnos a ello, al teletrabajo, al telestudio y a toda esta cantidad de innovaciones que nos han tomado realmente por sorpresa. Pero sin embargo, fíjense que hay algo bien importante. En los años 80, ya Félix Adam, él era un hombre que tenía una visión de futuro increíble, algo así como era premonitorio. Y ya en los años 80, él dijo una oportunidad, y cito textualmente, el dominio de las ciencias y sus aplicaciones tecnológicas se ha desarrollado a un grado tal que hace necesario ponerle fin a la destrucción del hombre por el hombre. Y continuaba diciendo en esa cita, hay que seguir educando al ser humano permanentemente si queremos que el progreso no lo destruya y lo convierta a este planeta en algo desolado y estéril. Fíjense que de alguna manera todo esto de la pandemia, incluso de esta situación de confrontamiento que tenemos en este momento entre dos países como Rusia y Ucrania, que también va a generar un escenario muy complejo en mediano y largo plazo. Nos estamos dando cuenta de que esto que planteó Félix Adam en los años 80 se están haciendo realidad. Realmente estamos viviendo momentos muy difíciles donde está la destrucción del hombre por el hombre, ya sea por cuestiones políticas, económicas, de liderazgo, de poder, pero estamos frente a esa situación. Entonces es allí donde la educación permanente tiene un reto muy importante, porque de alguna manera, para podernos insertar en ese tejido cultural digital que caracteriza ese modelo multimodal, será preciso que las personas se incorporen a un proceso de educación permanente. ¿Por qué? Porque esa dinámica de esa tecnología que está generando información constantemente en gran cantidad y a una velocidad increíble, es casi imposible para ningún ser humano realmente poder acaparar toda esa información y almacenarla en su cerebro. El cerebro es mucho más lento en
guardar un conocimiento, que ese conocimiento de transformarse en otro totalmente distinto. Entonces estamos prácticamente en una carrera contra el tiempo, porque lo que aprendemos hoy posiblemente ya mañana no tenga ninguna vigencia, porque se ha generado otro conocimiento que lo ha sustituido a una velocidad pues con la cual nosotros no estamos en condiciones de guardarlo. Por lo tanto, tenemos que educarnos permanentemente durante toda la vida. Es una necesidad de esta sociedad digital. Tenemos que estudiar todos los días y prepararnos. ¿Para qué? Para que no nos agarre por sorpresa la cantidad de cambios que se nos vienen encima. Y es aquí donde empieza realmente lo importante que es para la sociedad, no solo nuestra, para la sociedad del mundo, el que se maneje ese concepto que Félix Adam dio en el año de 1986 sobre la educación permanente. Y él decía que esa educación permanente tenía que estar fundamentada en una ciencia, a la cual llamó antropagógica, porque él decía que la ciencia antropagógica es la ciencia de educar al ser humano a través de las diferentes etapas de su vida, desde que se concibe en el vientre materno hasta el momento de su muerte. Él decía que morir se aprendía también, que se aprende a morir. Entonces, él definió esa ciencia antropagógica como la ciencia para educar permanentemente al ser humano en cualquier periodo de su desarrollo psicobiológico, en función de su vida cultural, ergológica y social. Esa ciencia antropagógica, inicialmente cuando Félix Adam la construye, realmente la fundamenta en dos grandes ciencias, la ciencia pedagógica y en la ciencia andragógica. La ciencia andragógica fue producto y creación de él. Él es el que le da carácter de ciencia cuando le desarrolla el sujeto, el objeto y el cuerpo de doctrinas que caracterizaban pues, a esa ciencia como tal. Inquietud que le nace a él desde el mismo momento en que él entra a formar parte como autoridad en la Universidad Central de Venezuela, como decano de la Facultad de Humanidades, y también cuando funda la Universidad Simón Rodríguez, nuestra institución, porque se da cuenta de que estos estudiantes universitarios, aunque jóvenes, eran adultos y no podían ser tratados con un modelo pedagógico. Entonces, en ese andar de Félix Adam, con ese pensamiento que él tenía de avanzada, él propone una nueva ciencia para los adultos jóvenes y contemporáneos, pero se consigue en el camino cuando funda la Universidad de la Tercera Edad, con la cual yo también colaboré y contribuí con él los 5 años que permaneció abierta. Él se consigue, o nos conseguimos, porque fue algo que nació de nosotros dos, darnos cuenta de que la andragogía, con todo lo adelantada para su época, no tenía cabida en la educación de los adultos mayores, porque los adultos mayores tienen características biológicas, psicológicas, ergológicas y sociales totalmente distintas a las del adulto joven y contemporáneo, y mucho más la diferencia con los niños. Entonces, él soñó con esa ciencia antropagógica dentro de un contexto de educación permanente para poder nosotros asimilar esos conocimientos que se nos van dando de día a día, conformada por 3 grandes ciencias: la pedagogía, la andragogía y la gerontagogía. Esta última la terminé yo de elaborar porque realmente su fallecimiento prematuro no le permitió dar cierre a esta ciencia. Sin embargo, con el correr de los años, desde que mi padre falleció, yo seguí estudiando todas aquellas cosas que conversábamos en algunos momentos y me di cuenta de que había también que incorporar una nueva ciencia, que es mi libro, el que acabo de publicar en agosto del año pasado, que es la ciencia pedagógica, es la ciencia para educar a los adolescentes, porque los procesos biológicos, psicológicos y sociales que se dan en los adolescentes son totalmente diferentes a los de los niños, a los de los adultos jóvenes y contemporáneos, a los adultos mayores. El adolescente es un ser humano con unas condiciones y unas características increíbles.
y necesita que se le trate no como niño, pero tampoco como adulto, porque no tiene la madurez para asumir esos principios de la andragogía que son característicos pues de las personas ya que tienen la madurez suficiente como para autogestionar su aprendizaje, ser participativo, interrelacionarse con otro, trabajar en equipo, en fin, una serie de elementos que para el adolescente es un poco complicado. Me quise presentar un poquito la evolución histórica de la andragogía, aunque esto ya es como un taller aparte, pero siempre es bueno que ustedes tengan una idea, porque muchas personas creen que la andragogía la inventó Félix Adam. No, realmente el término de andragogía es del siglo XIX, es decir, Alexander Kapp, un maestro alemán, fue el primero en utilizar la palabra andragogía y lo hizo más que todo como para refutar o enfrentar pues, los postulados de Herbert cuando él elabora su teoría sobre la pedagogía. Entonces lo hace como de una manera para manifestar pues su desagrado o su disgusto en que no se debería llamar pedagogía también a los procesos de la educación de los adultos. Sin embargo, su mensaje fue muy adelantado a la época y casi 100 años después, Eugene Rosenthal, otro sociólogo alemán, utiliza el término, pero para referirse a la formación de los educadores. Decía que los adultos tenían que ser tratados con ciertas condiciones que solamente los andragogos debían conocer y manifestar esa condición para poder manejar estos grupos. Eugene Rosenthal nunca supo de que él no había inventado el término, él siempre pensó que ese término de andragogía era de él porque no llegó a conocer los estudios de Alexander Kapp. Pasaron muchos años y es solamente a partir de los años 60 que Malcolm Knowles y Félix Adam retoman pues ese concepto de andragogía a raíz de que se dan las primeras conferencias internacionales de la UNESCO y ellos comienzan a trabajar toda la parte de alfabetización. Malcolm Knowles en Estados Unidos, Félix Adam en América Latina y el Caribe. Y es a partir de esa experiencia alfabetizadora que Félix Adam entonces propone esta nueva ciencia. Una ciencia que no solo esté fundamentada en esa primera etapa, en donde se pensaba pues que la educación de adulto era una educación alfabetizadora, o sea, enseñar a leer y escribir a esa persona que no había tenido oportunidad de asistir a su escuela. Algo que no es cierto, porque si nos vamos al concepto de educación permanente, pues ¿quiénes son los que se van a educar permanentemente? Después que uno cubre esa etapa de la niñez, pues bueno, ya viene la adolescencia, el adulto joven, maduro y el adulto mayor, o sea, la etapa más larga de la vida es justamente la de la adultez. Entonces, no todo puede ser alfabetizar. Y es allí cuando la UNESCO, después de la Segunda Guerra Mundial, se da cuenta de la necesidad que había de formar realmente personal especializado en áreas, en diferentes áreas, porque esa Segunda Guerra Mundial pues dejó muchas secuelas, países destruidos, bueno, todo lo que conocemos. Y ahí es donde ellos comienzan a convocar a los países para hablar sobre la educación de adultos. Primero fue en Dinamarca, en el año 49, después en Canadá en los años 60, en Tokio en el año 1972, en París en el año de 1985, Hamburgo en Alemania en el año 97 y en Belén en Brasil en el año 2009. Estamos próximos a la conferencia pues que vendría después de esta, porque es cada 10 o 12 años que se realiza. Yo siento que por el problema de la pandemia pues posiblemente esta conferencia pues tarde un poco más, ¿no? Para Félix Adam la andragogía era ciencia y arte. ¿Por qué? Porque él decía que no solo era una ciencia que trataba de esos aspectos filosóficos, históricos, sociológicos, psicológicos, y organizacionales de la educación de adultos, sino que también era un arte, claro, porque
hay una praxeología andragógica. La andragogía tiene una praxis, la cual hay que internalizar, hay que entender que no es dejar hacer, porque hay mucha confusión también con la praxis andragógica. Muchos, particularmente yo siento que para mí la andragogía, más que una ciencia y el arte, es un modus vivendi, es un ethos. Yo considero que no puede ser andragogo la persona que llega al salón y deja que todo el mundo opine, haga lo que quiera, participe, y después llega a su casa y se comporte de una manera vertical, autocrática, o igual también en su zona de trabajo, con sus vecinos. Es decir, si usted es andragogo, ser andragogo significa ser empático con los demás, ser resiliente, ser tolerante, ser flexible, estar dispuesto a escuchar, a no asombrarse de nada, a dejar que cada quien actúe de acuerdo a sus principios, a sus creencias, a sus mitos, a sus valores. Si usted es una persona que reúne todas estas condiciones, pues no va a ser diferente en el salón y en su casa va a ser otra persona. Tiene que ser coherente entre lo que dice y lo que hace. Entonces es muy importante internalizar eso. Aquí tenemos algo que es bien importante, porque considero que ya con esto podemos cerrar este conversatorio pues tan bonito. Realmente a mí me apasiona mucho esto. Pero fíjense, por ejemplo, que los retos de la andragogía en el contexto de la educación permanente es formar un ser humano libre, capaz de construir una parte de su realidad a través de la indagación de los acontecimientos que se generan en su mundo físico, intelectual, espiritual, moral y cultural. Entonces, por eso se dice que la andragogía es liberadora, porque desde el mismo momento en que yo no soy cuestionada por mi manera de ser, por mi manera de actuar, por mi manera de pensar, y soy aceptada con mis virtudes y con mis defectos, pues yo soy un ser humano libre, siempre y cuando no haga daño con mi libertad. Luego, otro reto de la andragogía es desarrollar en los aprendices adultos su capacidad de mantener el equilibrio entre la realidad de la vida y la percepción que tenemos de la misma. En este momento es cuando más necesitamos justamente a la andragogía, porque estamos viviendo momentos tan confusos con relación a estos escenarios complejos de la pandemia, de enfrentamientos bélicos, de situaciones de violencia a nivel mundial, que llega un momento en que perdemos como la idea de cuál es nuestra realidad. Y es importante que ese equilibrio se mantenga, porque si nosotros rompemos con ese equilibrio, vamos a terminar desconociendo nuestro entorno virtual y acabaríamos por no reconocernos a nosotros mismos. Y no reconoceríamos tampoco el mundo en el que vivimos, porque estaríamos totalmente alejados de ese contexto. Entonces, otro reto es que permite asumir cambios radicales orientados hacia procesos que responden a interrelaciones cambiantes e impredecibles, para que los individuos puedan encontrar el camino para aprender, desaprender y reaprender permanentemente. ¿Por qué es tan importante esto? Bueno, porque en los actuales momentos los cambios son tan violentos y son tan irreconocibles, tan complicados, tan complejos, tan confusos, que nosotros tenemos que aprender a interrelacionarnos con todos esos elementos cambiantes e impredecibles, desaprenderlo, o sea, todo ese cúmulo de conocimientos, de creencias, de mitos, de tantas cosas de las cuales nosotros estamos llenos, porque ahí justamente es donde tiene asiento nuestra experiencia, nuestras vivencias, nuestras carencias y también nuestras necesidades. Entonces, allí es justamente donde nosotros tenemos que buscar un equilibrio para poder desaprender todo eso que traemos, aprender lo nuevo y reaprender de nuevo, porque estamos constantemente en un cambio científico y tecnológico permanente. Es la única manera de que podamos insertarnos realmente en esta cultura digital, que ya es un hecho.
Ya no podemos dar marcha atrás, no podemos decir que no. Tenemos que incorporarnos a ella y hacer todo lo posible para que esas herramientas que nosotros logremos a través de los procesos educativos, con un modelo andragógico como el que tiene nuestra Universidad Simón Rodríguez, esas competencias nos permitan a nosotros insertarnos dentro de esta cultura digital, porque de otra manera vamos a quedar aislados socialmente. Y no es exactamente eso lo que se está buscando. Bueno, de verdad yo estoy feliz por haber podido participar en esta actividad de la cual recibí pues invitación, la coordinadora de la maestría robinsoniana, y muy agradecidos con todas las autoridades de la universidad porque siempre me tienen presente para colaborar con todo el gusto y con todo el cariño con estas actividades. De sentir que quieren aprender algo más o que necesitan alguna aclaratoria, pues estamos completamente a la orden para ayudarlos y para apoyarlos. Muchísimas gracias y una feliz tarde para todos.